Esa tu esposa puta tiene 3 maridos, gritó la niña, apuntando a la esposa del millonario. Luego mostró 3 actas de matrimonio de la mujer y todos quedaron en shock con lo que descubrieron. Comenta dando una calificación de 0 a 10 a mi historia. Tu opinión es muy importante y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cuento con tu ayuda. El salón del Hotel Geneve en la Ciudad de México nunca había visto una fiesta benéfica tan elegante. Las luces doradas se reflejaban en los vestidos de seda de las damas de la alta sociedad capitalina, mientras los hombres de smoking discutían negocios entre copas de champán francés. Don Valdemar Cárdenas, a sus 58 años, observaba con orgullo a la multitud de invitados que había reunido para recaudar fondos para el nuevo orfanato de la ciudad. Como dueño de la mayor cadena de ferreterías de la región, sabía que su influencia social era fundamental para el éxito del evento. Doña Dulcinea Cárdenas, su esposa de 45 años, circulaba entre los invitados con la elegancia que la había hecho admirada en todos los círculos sociales de la ciudad. Vestida con un vestido azul marino bordado con pequeñas perlas, saludaba a cada persona con la sonrisa perfecta que había cultivado durante sus 15 años de matrimonio. Nadie cuestionaba su dedicación a las obras sociales ni su reputación como esposa ejemplar. La orquesta acababa de iniciar un vals cuando el sonido de pasos descalzos resonó en el mármol pulido del salón. Una figura pequeña y sucia irrumpió por las puertas principales, haciendo que los guardias de seguridad se movieran instintivamente. Era una niña de aproximadamente 4 años, con cabello castaño enmarañado y un vestidito amarillo rasgado que ya había visto días mejores. Sus pies descalzos dejaban marcas de tierra en el suelo impecable. ¡Dulcinea!, gritó la niña, su voz aguda cortando la música suave como una sirena. ¡Dulcinea Cárdenas! Todo el salón se congeló. 400 personas dejaron de conversar simultáneamente, copas suspendidas en el aire, miradas fijas en la niña que apuntaba directamente a la esposa del anfitrión. Dulcinea palideció, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la copa de cristal. «Tú eres mi madrastra», continuó la niña corriendo en dirección a Dulcinea con 3 papeles amarillentos apretados contra el pecho. «Papá Benedito dijo que estabas casada con él también». El murmullo que siguió fue ensordecedor. Las damas de la sociedad susurraban entre sí, los hombres fruncían el ceño en confusión, y Valdemar sentía que la sangre se drenaba de su rostro. Dulcinea intentó sonreír, extendiendo las manos hacia la niña en un intento desesperado de controlar la situación. «Mi cielo, debes estar confundiéndome con otra persona», dijo ella, su voz temblando imperceptiblemente. «Yo no conozco a ningún Benedito». «¡Mentira!», gritó la niña agitando los papeles en el aire. «Tengo los papeles aquí. 3 actas de matrimonio. Una contigo, siendo Dulcinea Santos, otra siendo Dulcinea Silva, y esta aquí siendo Dulcinea Cárdenas». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el tintineo de los cubiertos o el susurro de las ropas de seda perturbaba la atmósfera tensa que se había apoderado del salón. Valdemar miró a su esposa buscando en sus ojos alguna explicación, alguna señal de que aquello era un malentendido bizarro. «Isis, mi hija», dijo la niña, presentándose con la seriedad de alguien mucho mayor. «Papá Benedito falleció el mes pasado y abuela Jenny está muy enferma. Ella dijo que tenía que encontrarte porque eres familia». Dulcinea dio un paso hacia atrás, casi tropezando con el borde de su propio vestido. Sus ojos saltaban entre la niña y los rostros escandalizados de los invitados. El jefe de gobierno de la ciudad, que momentos antes conversaba animadamente sobre los planes para el nuevo hospital, ahora la observaba con una expresión de shock mal disimulado. «Valdemar», murmuró Dulcinea volviéndose hacia su esposo con los ojos suplicantes. «Tienes que creerme. Yo nunca he visto a esta niña en mi vida». Pero Isis no había terminado. Con la determinación feroz de una niña de 4 años que había perdido todo,
Extendió uno de los papeles amarillentos hacia Valdemar. ¿Usted es el esposo nuevo de ella? Papá Benedito dijo que a ella le gustaba tener muchos maridos. La frase cayó sobre el salón como una bomba. Varias damas soltaron exclamaciones ahogadas, escondiendo el rostro detrás de abanicos ornamentados. Los hombres intercambiaban miradas significativas, y Valdemar sentía como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. El doctor Romario Meneses, médico respetado de la ciudad y amigo cercano de la pareja, se acercó discretamente. «Tal vez sea mejor hablar en privado», sugirió él, lanzando una mirada preocupada a la multitud de espectadores ávidos. «No», Isis se agarró a la falda de Dulcinea. «Abuela Jenny dijo que no podía regresar sin hablar contigo. Dijo que tenías que cuidar de mí porque se lo prometiste a papá Benedito». Dulcinea intentó alejarse, pero la niña sujetó firmemente el tejido caro del vestido. «Niña, estás muy confundida. Realmente no sé de qué estás hablando. Pero yo sé de tu anillo», exclamó Isis apuntando a la mano izquierda de Dulcinea. «Papá Benedito dijo que tenías un anillo igualito a este, con una piedrita verde que brilla. Él dijo que lo usabas cuando estabas casada con él». Dulcinea instintivamente escondió la mano detrás de la espalda, pero era tarde. Varias personas ya habían notado el anillo de esmeralda que ella siempre usaba, el mismo que alegaba haber sido herencia de su difunta madre. Valdemar finalmente encontró su voz. «Dulcinea, ¿qué está pasando aquí?» Yo no sé», ella tartamudeó, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Esta niña debe estar enferma o confundida o... Yo no estoy enferma», protestó Isis, su voz pequeñita resonando en el salón silencioso. «Yo solo quiero que me cuides igual que le prometiste a papá. Abuela Jenny dijo que ibas a darme medicina para que me ponga bien». La revelación de que la niña necesitaba cuidados médicos añadió una capa extra de complejidad a la situación ya caótica. Valdemar miró a la niña delgada y pálida, notando por primera vez las ojeras profundas bajo sus ojos grandes y la forma en que respiraba con dificultad. El silencio pesado fue roto cuando la pequeña Isis comenzó a toser violentamente, su cuerpecito frágil temblando con el esfuerzo. Dulcinea instintivamente dio un paso adelante, pero se detuvo en medio del movimiento, como si luchara contra un impulso natural de ayudar. «Que alguien llame a un médico», dijo Valdemar, su voz cortando la tensión. Pero sus ojos permanecieron fijos en su esposa, una pregunta silenciosa quemando en su mirada. «¿Quién eres realmente?». Los 3 meses que siguieron a la fiesta benéfica transformaron la vida de don Valdemar Cárdenas en una pesadilla despierta. El escándalo se había esparcido por la Ciudad de México como pólvora, y dondequiera que él fuera, sentía las miradas curiosas y los susurros maliciosos que lo seguían. Sus ferreterías comenzaron a perder clientes importantes, socios comerciales cancelaron contratos, y el hombre que antes era respetado como pilar de la comunidad, ahora era visto como el marido ingenuo que había sido engañado por una mujer misteriosa. Dulcinea se había recluido completamente después de aquella noche fatídica. Pasó semanas encerrada en el cuarto principal de la mansión, saliendo solo para comidas silenciosas donde evitaba la mirada de su marido. Negaba vehementemente cualquier conocimiento sobre Benedito Santos o sobre múltiples matrimonios, pero su negativa sonaba cada vez más débil y desesperada. La pequeña Isis había sido temporalmente acogida por Concepción Pérez, una trabajadora social jubilada de 67 años que conocía a la familia Santos desde hacía décadas. Fue Concepción quien trajo la primera confirmación devastadora para Valdemar. Una tarde de martes apareció en la puerta de la mansión con una carpeta de documentos y una expresión grave en su rostro arrugado. «Don Valdemar», dijo ella rechazando el café que él le ofreció, «necesito hablar sobre Benedito Santos y sobre lo que sucedió con Isis». Valdemar la condujo al despacho, cerrando la puerta para que Dulcinea no escuchara la conversación.
Concepción abrió la carpeta y esparció varios documentos sobre la mesa de caoba pulida. Benedito era un hombre bueno, comenzó ella, su voz cargada de tristeza. Trabajaba como electricista, criando a su hija solo después de que después de que Dulcinea desapareció hace 5 años. Entonces es verdad, murmuró Valdemar, sintiendo que el estómago se le revolvía. Ella realmente estaba casada con él. No solo casada, don Valdemar. Vivían juntos hacía 3 años. Isis la llamaba madre. Concepción le pasó un documento. Esta aquí es el acta de matrimonio de ellos, fechada en 2018. Y ella mostró otro papel. Es el registro de nacimiento de Isis, donde Dulcinea aparece como madre adoptiva. Valdemar examinó los documentos con manos temblorosas. El nombre estaba allí, claro como el día. Dulcinea Santos, casada con Benedito Santos en ceremonia civil realizada en la ciudad de Tehuacán, a solo 200 kilómetros de la Ciudad de México. Pero ¿cómo pudo haberse casado conmigo si ya estaba casada con él? Me preguntó Valdemar, su voz casi un susurro. Esa es la parte más perturbadora, respondió Concepción, sacando más papeles de la carpeta. Encontramos evidencias de que ella usó documentos con nombres ligeramente diferentes. Dulcinea Santos para el matrimonio con Benedito, Dulcinea Silva para otra relación que descubrimos en Cuernavaca y Dulcinea Cárdenas para el matrimonio con usted. La revelación golpeó a Valdemar como un puñetazo en el estómago. Dulcinea había asumido su apellido no solo por tradición matrimonial, sino como parte de una identidad completamente fabricada. ¿Cuántas otras mujeres había sido? ¿Cuántos otros hombres habían sido engañados de la misma forma? ¿Y la niña?, preguntó él, intentando procesar toda la información. Isis tiene una condición médica rara llamada fibrosis quística, explicó Concepción, su expresión tornándose aún más sombría. Necesita medicamentos caros y fisioterapia constante. Benedito gastaba casi todo su salario con el tratamiento de ella. Cuando Dulcinea desapareció, él tuvo que arreglárselas solo. Valdemar cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa y de la rabia mezclándose en su pecho. Mientras él vivía en lujo con una mujer que ni siquiera sabía quién realmente era, un hombre bueno había luchado solo para cuidar de una niña enferma que ella había abandonado. ¿Cómo Benedito? ¿Cómo falleció? Y preguntó Valdemar, aunque no estuviera seguro de querer saber la respuesta. Ataque al corazón, respondió Concepción suavemente. El médico dijo que fue causado por el estrés y por el exceso de trabajo. Estaba haciendo 3 trabajos para pagar el tratamiento de Isis. El silencio que siguió fue pesado y sofocante. Valdemar miró por la ventana del despacho, viendo el jardín bien cuidado de su propiedad, y se preguntó cuántas otras vidas habían sido destruidas por los secretos de su esposa. Hay más, dijo Concepción, dudando antes de continuar. Encontramos cuentas bancarias a nombre de Dulcinea Silva en Cuernavaca. Valores considerables que no parecen tener origen conocido. ¿Cuánto?, preguntó Valdemar, aunque supiera que la respuesta solo tornaría todo peor. Casi 3 millones de pesos, don Valdemar, en 2 cuentas diferentes. La revelación de las cuentas bancarias secretas fue el golpe final. Valdemar percibió que no conocía absolutamente nada sobre la mujer con quien había compartido la cama por 15 años. Cada memoria, cada momento de intimidad, cada declaración de amor, todo parecía contaminado por la mentira. Aquella noche, él confrontó a Dulcinea por primera vez desde la fiesta. Ella estaba sentada en la terraza, mirando al jardín con una expresión vacía en el rostro. Cuando oyó sus pasos acercándose, no se giró. 3 millones de pesos, Dulcinea, dijo él, su voz controlada pero cargada de emoción. 3 millones de pesos en cuentas que mantenías en secreto. Ella finalmente se giró y él vio que había estado llorando. Su maquillaje estaba corrido, revelando a una mujer más vieja y más frágil de lo que él recordaba. Valdemar, puedes explicar a Benedito Santos también.
¿Puedes explicar por qué una niña de 4 años te conoce como madre, mientras tú fingías ser mi esposa fiel? Dulcinea se levantó de la silla, extendiendo las manos hacia él en un gesto desesperado. Mi amor, tú no entiendes. Mi vida antes de ti era complicada. Yo hice cosas de las cuales me arrepiento, pero lo que siento por ti es real. ¿Real? Valdemar rió amargamente. Ni siquiera me dijiste tu nombre verdadero. ¿Cómo algo entre nosotros puede ser real? Mi nombre es Dulcinea. Ella protestó, lágrimas escurriendo por su rostro. Siempre fue Dulcinea. Dulcinea Santos. ¿Silva? ¿Cárdenas? ¿Cuál de ellas eres realmente? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Dulcinea abrió y cerró la boca varias veces, como si estuviera luchando para encontrar palabras que pudieran explicar lo inexplicable. Yo no sé más. Ella susurró finalmente, desplomándose de vuelta en la silla. A veces yo misma me confundo sobre quién realmente soy. La confesión fue más perturbadora de lo que cualquier mentira podría haber sido. Valdemar percibió que estaba mirando a una mujer que había perdido el control de su propia identidad. Alguien que había mentido por tanto tiempo que ya no conseguía distinguir la verdad de la ficción. ¿E Isis? Y preguntó él, sentándose en la silla al lado de ella. ¿Qué representa ella para ti? Dulcinea cubrió su rostro con las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Ella es mi hija, no biológicamente pero en el corazón. Benedito era un hombre bueno, y yo realmente intenté ser una buena madre para ella. Entonces, ¿por qué huiste? Porque soy cobarde, ella respondió, su voz ahogada por sus manos. Porque siempre huyo cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando Isis se enfermó y los gastos aumentaron, cuando Benedito comenzó a hacer preguntas sobre mi pasado, entré en pánico. Valdemar miró a la mujer que había amado por 15 años y vio a una extraña, no solo por los secretos que ella había escondido, sino por la fragilidad humana que nunca había percibido antes. La Dulcinea elegante y confiada que conocía era solo una máscara, una performance cuidadosamente ensayada. ¿Qué vamos a hacer ahora?, le preguntó él, aunque no supiera si aún había un nosotros para considerar. Dulcinea levantó su rostro, sus ojos rojos e hinchados, encontrándolos de él. No sé, ella susurró. Por primera vez en mi vida, yo realmente no sé. Aquella noche, Valdemar durmió en el cuarto de huéspedes, mirando al techo y preguntándose si 15 años de su vida habían sido completamente basados en mentiras. Del otro lado de la ciudad, en una casa simple, la pequeña Isis tosía en su cama prestada, preguntándole a Concepción cuándo su mamá, Dulcinea, iría a buscarla. Ninguno de ellos sabía que las revelaciones más impactantes aún estaban por venir. 6 meses habían pasado desde la revelación de las cuentas bancarias secretas, y Valdemar había contratado a Mauricio Silveira, un investigador privado discreto de Guadalajara, para desenterrar toda la verdad sobre el pasado de su esposa. Lo que Mauricio descubrió superó hasta incluso las peores sospechas de Valdemar. Una mañana fría de agosto, el investigador llegó a la mansión con una carpeta voluminosa y una expresión sombría en su rostro moreno. «Don Cárdenas», dijo Mauricio, sentándose en la sala de estar y rechazando el café ofrecido. «Lo que descubrí va más allá de la bigamia o las cuentas bancarias secretas. Su esposa operaba un esquema mucho más elaborado de lo que imaginábamos». Valdemar sintió que su estómago se contraía. En los últimos meses se había preparado mentalmente para revelaciones cada vez peores, pero algo en el tono de Mauricio le alertó de que aún no había tocado el fondo del pozo. Los proyectos sociales que ella coordinaba, continuó Mauricio, abriendo la carpeta, al menos 3 de ellos eran fachadas. El Hogar de Ancianos San Vicente, la campaña del abrigo y el proyecto Alfabetización Rural. Todos recibían donaciones considerables que eran desviadas a sus cuentas personales. ¿Cuánto?, preguntó Valdemar, aunque supiera que la respuesta solo aumentaría su náusea. ¿En 5 años de operación?
Aproximadamente 12 millones de pesos, respondió Mauricio, mostrando extractos bancarios y facturas falsificadas. Dinero que debería haber ayudado a ancianos abandonados, familias necesitadas y niños analfabetos. Valdemar cerró los ojos, sintiendo el peso de la vergüenza sumarse a la rabia y la desesperación que ya cargaba. Él mismo había contribuido generosamente a esos proyectos, orgulloso de la dedicación de su esposa a las causas sociales. Ahora descubría que había financiado sus crímenes contra las personas más vulnerables de la sociedad. Pero hay algo aún más perturbador, dijo Mauricio, dudando antes de continuar. La mujer que usted conoce como Dulcinea, ella no es quien usted piensa que es. ¿Cómo así? Mauricio sacó un acta de defunción amarillenta de la carpeta. La verdadera Dulcinea Aparecida Silva falleció en 1998, a los 17 años, en San Luis Potosí. Su esposa asumió la identidad de ella usando documentos que consiguió a través de la familia de la fallecida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valdemar sentía como si el suelo se estuviera disolviendo bajo sus pies. La mujer con quien había vivido por 15 años, con quien había compartido su cama, sus sueños y su fortuna, ni siquiera existía legalmente. Entonces, ¿quién es ella realmente? Aparecida Santos, nacida en 1978 en Oaxaca, hija de María Santos y padre desconocido. Criada en extrema pobreza hasta los 15 años, cuando desapareció de los registros oficiales. Mauricio mostró una foto descolorida de una adolescente delgada y de mirada asustada. Esta es la única foto que conseguí encontrar de ella como Aparecida. Valdemar tomó la foto con manos temblorosas. Había algo vagamente familiar en la expresión de la niña, pero era como mirar a una extraña que apenas recordaba a su esposa. ¿Cuántas capas de mentira había construido sobre esa identidad original? Las herencias que ella trajo al matrimonio, continuó Mauricio, fueron obtenidas fraudulentamente. Ella se hacía pasar por pariente distante de personas mayores sin familia, usando documentos falsificados para reclamar herencias. Dios mío, murmuró Valdemar. ¿A cuántas personas engañó? Por los registros que conseguí encontrar, al menos 8 casos confirmados de fraude de herencia, 3 matrimonios simultáneos incluyendo el suyo, e innumerables víctimas de los esquemas de caridad falsa. Valdemar se levantó y caminó hasta la ventana, mirando al jardín donde tantas veces había visto a Dulcinea, o Aparecida, regando las flores con una sonrisa serena en el rostro. ¿Cómo una persona podía construir una fachada tan perfecta mientras destruía vidas detrás de las cortinas? Hay más, dijo Mauricio suavemente. Encontré registros médicos de Aparecida de cuando ella tenía 16 años. Fue internada en una clínica psiquiátrica en Puebla por 3 meses. ¿Por qué? Trastorno disociativo de la identidad. Personalidades múltiples resultantes de trauma severo en la infancia. Mauricio mostró un informe médico antiguo. Según los registros, ella creaba identidades completamente diferentes para lidiar con situaciones estresantes. La revelación golpeó a Valdemar como un rayo. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Los cambios súbitos de humor de Dulcinea, la forma en que a veces parecía no recordar conversaciones que habían tenido, los momentos en que ella actuaba como una persona completamente diferente. El médico que la trató en la época, doctor Eduardo Carvalho, aún está vivo, dijo Mauricio. Conseguí hablar con él ayer. Según él, Aparecida creaba personalidades tan convincentes que ella misma creía ser esas personas diferentes. Eso significa que... Valdemar hizo una pausa, intentando procesar la información. ¿Que es posible que ella realmente crea ser Dulcinea? Para ella, cada matrimonio puede haber sido con una personalidad diferente, cada identidad una persona real y separada de las otras. Valdemar volvió al sillón sintiéndose súbitamente exhausto. Si esto fuera verdad, significaba que Dulcinea, o Aparecida, no era simplemente una criminal calculadora, sino una mujer profundamente perturbada que había perdido el control de su propia mente.
¿Y Isis? ¿Qué sabemos sobre la relación de ella con la niña? Ese es quizás el único aspecto genuino de todo esto, respondió Mauricio, su expresión suavizando ligeramente. Por los relatos que conseguí de vecinos y conocidos de Benedito, ella realmente amaba a Isis como a una hija. Pasaba horas cuidando de la niña, la llevaba a las consultas médicas, estaba siempre presente cuando Isis necesitaba fisioterapia. Entonces, ¿por qué huyó? Según el doctor Carvalho, personas con ese tipo de trastorno muchas veces huyen cuando sienten que su identidad actual está siendo amenazada. Si Benedito comenzó a hacer preguntas sobre su pasado, eso puede haber desencadenado una crisis que la forzó a cambiar de personalidad. Valdemar pensó en la mujer que había encontrado llorando en la terraza meses atrás, confusa sobre quién realmente era. Tal vez aquel haya sido un momento raro de claridad, cuando todas las personalidades se superpusieron y ella vio la verdad de su situación. Aquella tarde, Valdemar visitó a Isis por primera vez desde la fiesta. La niña estaba jugando en el patio de la casa de Concepción, construyendo castillos de arena con la paciencia meticulosa de quien había aprendido a encontrar alegría en cosas simples. Cuando vio a Valdemar acercándose, ella sonrió tímidamente. «Usted es el esposo de mi mamá Dulcinea», dijo ella, no como una pregunta, sino como una afirmación de hecho. «Lo soy», respondió Valdemar, agachándose para quedar a la altura de ella. «¿Cómo te estás sintiendo, Isis?» «Estoy bien». «Tía Concepción es muy buena conmigo». La niña hizo una pausa, sus ojos grandes poniéndose tristes. «Pero extraño a mi mamá». «¿Por qué ella no viene a verme?» La pregunta simple y honesta partió el corazón de Valdemar. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que la persona que ella consideraba madre estaba perdida en un laberinto de identidades falsas y traumas no resueltos? «Ella está enferma», dijo él finalmente. «Está intentando ponerse mejor». «¿Enferma como yo?», preguntó Isis, tocando su propio pecho donde sabía que sus pulmones luchaban contra la fibrosis quística. «Diferente a ti, enferma en el corazón y en la mente». Isis asintió con la seriedad de alguien que conocía bien el sufrimiento. Papá Benedito se enfermaba en el corazón también, principalmente después de que mamá se fue. Él lloraba mucho por la noche. Las palabras de la niña resonaron en la mente de Valdemar durante todo el camino de vuelta a casa. ¿Cuántas otras personas habían sufrido por causa de los problemas mentales no tratados de Aparecida? ¿Cuántas vidas habían sido destruidas por alguien que quizás ni siquiera tuviera control total sobre sus acciones? Cuando llegó a casa encontró a Dulcinea. Él aún pensaba en ella con ese nombre, sentada al piano de la sala, tocando una melodía melancólica que no reconoció. Ella no paró de tocar cuando él entró, pero sus manos temblaban ligeramente sobre las teclas. «Aparecida», dijo él suavemente. Las manos de ella se congelaron sobre el teclado. Lentamente ella se giró para mirarlo, y en sus ojos había una mezcla de miedo, confusión y algo que parecía alivio. «¿Cómo lo supiste?», preguntó ella, su voz casi un susurro. «¿Eso importa?». Ella sacudió la cabeza, lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. «A veces yo no sé más quién soy, Valdemar. Me levanto por la mañana y por un momento no sé si soy Dulcinea o Aparecida o una de las otras». «¿Otras?». «Está Cecilia, que estaba casada con Roberto en Cuernavaca, y Fernanda, que vivió sola en Guadalajara por 2 años, y...» Ella hizo una pausa llevando las manos a la cabeza. «A veces ellas hablan todas al mismo tiempo en mi cabeza». Valdemar se acercó lentamente, como si estuviera lidiando con un animal herido. Por primera vez en meses sintió compasión genuina por ella, mezclada con horror por lo que descubriera sobre su condición mental. «¿Recuerdas haber sido tratada por un médico cuando eras joven?». Aparecida, porque ahora él sabía que ese era su nombre real, asintió lentamente. «Doctor Eduardo, él intentó ayudarme, pero yo huí de la clínica. Tenía mucho miedo». «Isis preguntó por ti hoy», dijo Valdemar, observando la reacción de ella. «El efecto fue instantáneo.
Aparecida se dobló sobre sí misma, sollozando como si todo el dolor del mundo se hubiera desplomado sobre ella de una vez. «Mi bebé», ella murmuró entre los sollozos. «Mi niña enferma. Yo prometí cuidarla para siempre, y yo huí como siempre hago». «Ella aún te ama», dijo Valdemar, sorprendiéndose con su propia gentileza. «Ella te llama mamá». Aparecida levantó su rostro, sus ojos desesperados, encontrándolos de él. «¿Crees que ella puede perdonarme? ¿Crees que es posible arreglar al menos eso?» Valdemar miró a la mujer que había destruido su vida, que había engañado a decenas de personas, que había robado dinero destinado a los necesitados. Pero también vio a una persona profundamente enferma, perdida en su propia mente fragmentada, luchando para encontrar algún pedazo de humanidad real en medio del caos de sus identidades falsas. «No sé», él respondió honestamente, «pero quizás sea hora de intentar descubrir quién tú realmente eres, por debajo de todas esas máscaras». Aquella noche, mientras Aparecida dormía sedada por medicamentos que el doctor Meneses había prescrito, Valdemar permaneció despierto, sabiendo que la decisión que tomara en las próximas semanas definiría no solo el futuro de ella, sino también el destino de una niña inocente que necesitaba desesperadamente de cuidados médicos y amor maternal. La mayor revelación aún estaba por venir, pero por ahora él intentaba encontrar fuerza para enfrentar la verdad más aterradora de todas, que quizás aún amara a la mujer real escondida por detrás de todas aquellas mentiras. 18 meses después de la fiesta que cambió sus vidas para siempre, Valdemar estaba sentado en la sala de espera de la Clínica Neuropsiquiátrica San Francisco, en Guadalajara. Había sido un largo camino hasta allí, repleto de sesiones terapéuticas intensas, crisis emocionales devastadoras y momentos de esperanza frágil que se alternaban con episodios de desesperación profunda. Aparecida había pasado por un tratamiento experimental desarrollado por el doctor Eduardo Carvalho. Ahora con 73 años, que había aceptado cuidar nuevamente de la paciente que había perdido décadas atrás. El proceso de integración de las personalidades múltiples había sido más complejo y doloroso de lo que cualquiera imaginara. Durante los primeros meses, Aparecida alternaba entre sus diferentes identidades varias veces por día, cada una con memorias, manierismos e incluso preferencias alimentarias distintas. Valdemar había testimoniado conversaciones entre Dulcinea, Cecilia y Fernanda, asistiendo horrorizado mientras su esposa discutía consigo misma sobre eventos que cada personalidad recordaba de forma diferente. Pero la mayor revelación había llegado durante una sesión particularmente intensa, 6 meses atrás, cuando el doctor Carvalho consiguió acceder a las memorias más profundas de Aparecida. Lo que descubrieron cambió completamente la comprensión sobre su condición y sobre los eventos que habían llevado al desarrollo de sus personalidades múltiples. Aparecida había sido abusada sistemáticamente por su padrastro entre los 8 y 15 años de edad. Para sobrevivir psicológicamente a los traumas, su mente había creado diferentes personalidades que asumían durante los episodios de violencia, protegiendo su esencia verdadera de una realidad insoportable. Cada personalidad había sido desarrollada con una función específica. Dulcinea era la esposa perfecta que podía agradar a hombres y conseguir seguridad financiera. Cecilia era la mujer independiente que no necesitaba de nadie. Fernanda era la sobreviviente que sabía esconderse y desaparecer cuando fuera necesario. Lo que su esposa hizo no fue calculado o malicioso, había explicado el doctor Carvalho a Valdemar en una reunión particular. Cada personalidad genuinamente creía estar haciendo lo mejor para proteger a Aparecida. Dulcinea realmente lo amaba y creía que estaba casada solo con usted. Cecilia realmente amaba a Roberto en Cuernavaca. Para ellas no había inconsistencia porque eran personas diferentes.
La comprensión había traído alivio y horror en igual medida. Valdemar finalmente entendía por qué Dulcinea siempre parecía genuina en sus sentimientos, porque eran genuinos, pero también significaba que decenas de personas habían sido perjudicadas por alguien que ni siquiera tenía conciencia plena de sus acciones. El tratamiento había exigido sacrificios enormes de todos los involucrados. Valdemar había vendido 2 de sus ferreterías para pagar la clínica particular y los medicamentos experimentales. Su reputación en la ciudad jamás se recuperaría completamente, pero él había aprendido a valorar la paz interior por encima de la aprobación social. Concepción había continuado cuidando de Isis durante todo el proceso, y la niña se había vuelto el centro emocional alrededor del cual todos los otros giraban. Isis había visitado a Aparecida en la clínica una vez por semana durante todo el tratamiento. Al inicio, las visitas eran confusas y dolorosas, con la niña intentando entender por qué su madre a veces la reconocía y otras veces parecía no saber quién ella era. Pero gradualmente, conforme el tratamiento progresó, algo bonito comenzó a emerger de esa relación fragmentada. La Aparecida integrada que emergía de las sesiones de terapia recordaba todos los momentos que había vivido con Isis. Pero ahora entendía estos como una experiencia completa y continua, no como memorias de una personalidad separada. El amor maternal que Dulcinea había sentido por la niña estaba realmente allí, enterrado bajo capas de trauma y disociación. En aquella mañana específica, Valdemar estaba esperando para lo que el doctor Carvalho había llamado de sesión final de evaluación. Después de 18 meses de tratamiento intensivo, Aparecida había conseguido integrar completamente sus personalidades múltiples. No había más Dulcinea, Cecilia o Fernanda, solo Aparecida Santos. Una mujer de 47 años que finalmente conocía su propia historia completa y estaba lista para asumir responsabilidad por todas las acciones que sus personalidades habían cometido. ¿Don Cárdenas? Llamó la enfermera. El doctor Carvalho puede recibirlo ahora. Valdemar entró al consultorio familiar, donde había pasado incontables horas en los últimos meses intentando entender a la mujer que amaba. Aparecida estaba sentada en el sillón de siempre, pero había algo fundamentalmente diferente en ella. Sus ojos tenían una claridad que él no veía hace años, una presencia completa que todas las personalidades fragmentadas nunca habían conseguido alcanzar. «Hola, Valdemar», dijo ella, e incluso su voz sonaba diferente, más profunda, más real, sin la artificialidad sutil que siempre había permeado la habla de Dulcinea. «¿Cómo te estás sintiendo?», preguntó él, sentándose en la silla al lado de ella. «Entera», respondió Aparecida, y la palabra cargaba el peso de una jornada épica. «Por primera vez en mi vida adulta yo me siento entera». El doctor Carvalho observaba la interacción con satisfacción profesional. «Aparecida consiguió algo notable», dijo él. «No solo integró sus personalidades, sino que también procesó completamente los traumas que causaron la fragmentación inicial. Ella está en todos los sentidos médicos curada». «¿Y legalmente?», preguntó Valdemar, aunque supiera que esa conversación era inevitable. «Voy a asumir responsabilidad por todo», dijo Aparecida firmemente. «Devolveremos todo el dinero que puede ser rastreado. Voy a colaborar con las autoridades para identificar todas las víctimas de los esquemas de fraude y acepto cualquier consecuencia legal de mis acciones». «¿Sus acciones?», Valdemar la corrigió gentilmente. «Usted dijo que ahora entiende que eran personalidades diferentes». «Eran parte de mí», respondió Aparecida, su voz cargada de una madurez dolorosa. «No puedo esconderme detrás de la enfermedad para evitar responsabilidad. Personas fueron perjudicadas, Valdemar. Familias perdieron dinero que era destinado a ayudar a necesitados. Usted tuvo su vida dada vuelta. Benedito...» Su voz quebró ligeramente al mencionar el nombre del hombre que había amado con una de sus personalidades.
Benedito amaba a Dulcinea, dijo Valdemar. Y Dulcinea lo amaba también. Eso era real. Era real para ella, pero ella era parte de una persona enferma que no conseguía mantener relaciones estables, respondió Aparecida. El resultado final fue que un hombre bueno pasó los últimos años de su vida criando solo a una niña enferma, porque la mujer que él amaba desapareció sin explicación. El silencio que siguió fue pesado, pero no desconfortable. Era el silencio de personas que finalmente habían llegado al fondo de una verdad profunda y dolorosa. ¿Y en cuanto a nosotros?, preguntó Valdemar, la cuestión que había evitado por meses finalmente saliendo de sus labios. Aparecida lo miró con una ternura que él no había visto desde los primeros años de su matrimonio con Dulcinea. «Yo me recuerdo de cada momento que Dulcinea vivió con usted», dijo ella. «Cada conversación, cada gesto de cariño, cada noche que pasamos juntos. Y yo sé que ella realmente lo amaba, Valdemar. Así como yo lo amo ahora. Pero yo también me recuerdo de cada mentira que ella contó, cada documento que falsificó, cada persona que engañó para mantener la ilusión de nuestra vida perfecta. ¿Cómo puede usted amarme sabiendo de todo eso?». Valdemar llevó las manos al rostro, sintiendo el peso de 18 meses de reflexión y crecimiento emocional. «Porque aprendí la diferencia entre amar a una persona perfecta y amar a una persona verdadera», dijo él finalmente. «Dulcinea era una ilusión perfecta. Usted es una persona real, con cicatrices y defectos y una historia terrible. Pero usted es real». El doctor Carvalho se levantó discretamente. «Voy a dejarlos conversar en privado», dijo él. «Pero antes de irme, quiero que sepan que ustedes dos demostraron una fuerza emocional extraordinaria. Lo que consiguieron superar juntos es raro y precioso». Después de que el médico salió, Valdemar y Aparecida quedaron solos en el consultorio, mirando uno al otro como si estuvieran viéndose por primera vez. Lo que, de cierta forma, era verdad. «Isis te perdonó», dijo Valdemar. «La semana pasada, cuando usted le explicó sobre su enfermedad y por qué tuvo que irse, ella dijo que entendía. Dijo que también se confunde a veces cuando tiene crisis respiratorias graves». Aparecida sonrió a través de las lágrimas. «Niños tienen una capacidad de perdón que nosotros los adultos perdimos. Concepción quiere conversar con usted sobre la posibilidad de que Isis venga a vivir con nosotros», continuó Valdemar. «Si usted quiere, claro. Si piensa que consigue ser la madre que ella necesita». «Yo quiero intentarlo», respondió Aparecida. «Pero solo si usted está seguro. Isis ya sufrió abandono suficiente. Si comenzamos esa jornada juntos, tiene que ser para siempre». Valdemar se levantó y extendió su mano hacia ella. «Entonces, vamos a casa», dijo él. «Vamos a buscar a nuestra hija». 3 meses después, en una mañana soleada de diciembre, Valdemar estaba en el patio de su casa, observando a Aparecida enseñar a Isis a plantar rosas en el jardín. La niña, ahora con 6 años y con su condición médica estabilizada gracias al tratamiento adecuado, reía mientras intentaba cavar un hueco demasiado pequeño para el esqueje. La vida no había vuelto a la normalidad, se había convertido en algo completamente nuevo. Aparecida trabajaba como voluntaria en un centro de apoyo a víctimas de abuso, usando su experiencia para ayudar a otras mujeres que luchaban contra traumas similares. Valdemar había reconstruido sus negocios con foco en proyectos sociales genuinos, descubriendo que encontraba más satisfacción en ayudar a comunidades carentes que en simplemente acumular riqueza. Ellos se habían casado nuevamente, en una ceremonia pequeña e íntima, con Aparecida usando su nombre verdadero y su identidad real. Isis había sido la paje, cargando un ramo de flores que ella misma había elegido. La sociedad de la Ciudad de México nunca los había aceptado completamente de vuelta. Pero ellos habían encontrado una comunidad nueva, entre otras familias, que entendían que el amor verdadero a veces exige perdón por heridas profundas. Aparecida
había cumplido pena de servicios comunitarios por sus fraudes, pero ninguna de las víctimas había presionado por puniciones más severas cuando entendieron la naturaleza de su condición mental. «¡Papá Valdemar!», llamó Isis, interrumpiendo sus reflexiones. «Mamá Aparecida dijo que puedo plantar un girasol gigante aquí». Valdemar sonrió, observando cómo Aparecida ayudaba pacientemente a la niña a posicionar la semilla en el suelo preparado. Había algo profundamente healing en ver a esas dos personas que habían sufrido tanto encontrando alegría en actos simples de creación y cuidado. «Claro, princesa», respondió él, uniéndose a ellas en el jardín. «Pero recuerda que los girasoles necesitan mucho amor y paciencia para crecer». Isis asintió solemnemente. «Igual que la gente», dijo ella, con la sabiduría precoz de alguien que había aprendido sobre curación y crecimiento a través de la experiencia propia. Mientras los tres trabajaban juntos en el jardín, plantando semillas que florecerían en la primavera, Valdemar percibió que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: una familia real, imperfecta y preciosa, construida no sobre mentiras confortables, sino sobre verdades difíciles y amor incondicional. La pequeña Isis, que había irrumpido en sus vidas cargando documentos que expusieron un mundo de secretos, se había vuelto la catalizadora que los forzó a confrontar sus verdades más profundas. Y al final, esa confrontación había revelado no destrucción, sino posibilidad. La posibilidad de comenzar de nuevo, esta vez con honestidad completa sobre quién realmente eran y qué realmente querían construir juntos. Si le gustó este video, por favor, suscríbase a mi canal. Prometo traer todos los días videos que harán su vida más feliz. Comente lo que le pareció de mi historia, dando una nota de 0 a 10, y muchas gracias.